Ok, vamos a hablar sobre motores de corriente alterna. Ya sabemos que en los Estados Unidos la alimentación de corriente alterna se suministra a una frecuencia de 60 Hz, o lo que es lo mismo 60 ciclos por segundo. Eso significa que en un intervalo de tiempo de un segundo se generan 60 ondas sinusoidales, 60 picos de estos. A partir de eso podemos concluir que en un ciclo se completa en una sexagésima parte de segundo. Y durante ese breve instante, además, la dirección del flujo de corriente cambia de polaridad dos veces. Lo ven acá, es positiva, pero también es negativa. Eso significa que cada segundo la corriente cambia de dirección 160 veces. La fuente de alimentación trifásica consta de tres fuentes de alimentación, por eso se llama así trifásica, pero además tiene una característica bien interesante y es que ellas están desfasadas 120 grados entre sí. ¿Ok? Eso es lo que dice acá, que generan 120 grados eléctricos fuera de fase. Ese es L1, L2 y L3 en un sistema trifásico. Entonces, en el caso del campo magnético, ¿cómo es el tema cómo gira el campo magnético rotativo? Bueno, ustedes saben que polos iguales se repelen, por lo tanto, cuando esta barra está norte con norte, él va a girar porque va a buscar su par contrario, norte con sur, él se va a alinear con su polo opuesto. Y ese es justamente el principio de funcionamiento de estos motores por el campo magnético. Dice, el imán de barra giratoria se detendrá cuando el polo norte de la barra del imán esté alineado con el polo sur de la herradura, es decir, cuando este polo norte esté alineado con este sur. Ahí él se va a detener. Pero resulta que para que él dé una vuelta completa tenemos que cambiar la polaridad para que vuelva a girar. Y eso es lo que ocurre con la corriente alterna. Vamos a ver. Dice, cuando el polo de la barra del imán esté alineado con el polo de la herradura. Muy bien. Entonces, para que el imán de barra gire 360 grados, es decir, una vuelta completa, el imán de herradura debe cambiar de polaridad de sus polos dos veces. Y como estamos hablando de corriente alterna, pues entonces eso ocurre en cada onda sinusoidal. Recuerden que la onda sinusoidal, ella es positiva, ¿ok? Pero luego es negativa. Entonces, cuando en la herradura tenemos la corriente positiva, esto va a ser un giro. Pero cuando viene negativo, él va a hacer otra vez el giro y se va a completar una vuelta por cada ciclo, por cada onda sinusoidal. Entonces, vamos a ver, entonces el rotor de un motor con dos polos, como el del ejemplo de la barra magnética, girará 60 veces por segundo o, lo que es lo mismo, 3600 veces por minuto. Cuantos más polos tenga un motor, pues más lento va a girar. De esa manera, pues es como gira, ¿ok? El rotor, acuérdense que esto vendría siendo pues el rotor y este es el estator, ¿ok? Hablando de la velocidad del motor en revoluciones por minutos, esta es la ecuación que permite hacer el cálculo de la velocidad en revoluciones por minutos. Dice la siguiente fórmula se puede utilizar para determinar la velocidad síncrona o sin carga del motor en revoluciones por minuto. El campo magnético se acumula y colapsa dos veces por segundo, pues cada vez que cambia de dirección. Y este 120 que está acá es una conversión de tiempo que cambia los segundos a minutos. Recuerden que la frecuencia es ciclos por segundos y tienen que ser unidades iguales. Y bueno, abajo va el número de polos del motor. Vamos a ver acá el ejemplo. Esta es un motor de dos polos y la frecuencia es 60 Hz, por lo tanto 60 por 120, recuerden que el 120 es constante para convertir los segundos a minutos, y este es el número de polos que me están dando. Esta cuenta da 3600 revoluciones por minuto, pero si un motor tiene cuatro polos, que es lo que decía la teoría anterior, si el motor tiene cuatro polos, entonces el motor va a girar más lentos. Esta cuenta da 1800 revoluciones por minuto. Ahora,
¿Cómo se inicia esa rotación? Bueno, resulta que hay un bobinado de arranque, ¿ok? Que ayuda justamente a iniciar la rotación, dice. Esta rotación se logra utilizando un devanado en el motor que está separado y se llama devanado de arranque. Este devanado se enrolla justamente al lado del devanado de funcionamiento, pero está desfasado unos pocos grados eléctricos con respecto al devanado de funcionamiento. El devanado de arranque tiene más vueltas que el devanado de marcha y se enrolla con un cable de menor diámetro. Los polos opuestos del devanado de arranque se enrollan en diferentes direcciones. Eso quiere decir que si un poste se enrolla en el sentido de las agujas de reloj, entonces el polo opuesto se enrollaría en el sentido contrario. ¿Qué ganamos con eso? Bueno, justamente establecer las polaridades opuestas para las fuerzas de atracción y repulsión que causan la rotación y produce un campo magnético más grande, junto con una mayor resistencia. Eso ayuda al rotor a comenzar a girar y determina también la dirección en la que girará. Debido a que este devanado está ubicado entre el devanado de marcha, cambia el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente de los devanados. Hay algo también bien importante y son los valores de corriente o las clasificaciones de corriente que pueden tener los motores. Hay dos valores que son bien importantes. Uno es como decir la corriente de arranque y el otro es la corriente, digamos, nominal. ¿Ok? Son dos valores. Vamos a hablar de la primera, que esta es full load ampere. Eso es lo que significan estas siglas. Full load ampere, que son los amperios de carga completa. ¿Ok? Y también tenemos la corriente de rotor bloqueado, que este es lock rotor ampere, la corriente de rotor bloqueado. Bueno, dice, el amperaje de rotor bloqueado a menudo se conoce como corriente de in-roll. ¿Qué pasa? Cuando un motor va a arrancar, necesita una fuerza o romper la inercia, vamos a decir, necesitan romper esa estática y comenzarla a mover. Eso es inercia, necesita mucha inercia, necesita romper la inercia. Entonces, cuando él va a arrancar, va a pedir mucha más corriente, que es digamos, más corriente que la corriente nominal, que la que va a consumir cuando está a carga normal. Entonces, esa corriente de arranque también se le llama corriente de inrush y es una corriente que es muy elevada, que puede ser 5 o 6 veces más que la corriente nominal. Entonces, eso es lo que dice acá. Cuando un motor está quieto, se necesita una gran cantidad de torque para que gire, particularmente si tiene una carga en el arranque. Típicamente, la corriente de arranque o el lock rotor ampere para un motor es aproximadamente 5 veces la corriente a full carga o la corriente nominal. Por ejemplo, supongan que un compresor funciona a 25 amperes, normal. Ese es su consumo de corriente con carga. Ese mismo compresor pedirá 125 amperios solamente en el momento de arranque. O sea, 5 veces ese 25 amperes que es la corriente nominal. A medida que el motor empieza a acelerar y empieza a moverse, ese amperaje va bajando hasta 25, que es su consumo normal. Esas son las clasificaciones de corriente, la corriente nominal y la corriente, digamos, de arranque. Bueno, dado que esa corriente es de tiempo muy corto, de corta duración, no figura en el tamaño del cable para el motor. Cuando estamos seleccionando el cableado, trabajamos con la corriente, digamos, nominal y no con la corriente de arranque. Estos son los diagramas eléctricos de motores de doble voltaje. Okay, aquí tenemos el devanado de arranque y los devanados de marcha. Okay, vemos que con este símbolo tenemos los terminales del motor. Okay, este vendría siendo un motor para 230 voltios. Este es un motor para 115 voltios.
¿ok? Y este es el diagrama para cambio, digamos, de sentido de giro, ¿ok? Simplemente intercambiamos los terminales del motor para que gire diferente. Esto es un ejemplo de cómo sería el diagrama para motores que tienen el bobinado de arranque. Fíjense acá. Aquí tenemos el estator, que son las barras estas que están acá, y tenemos el rotor. Entonces, en el estator tenemos de color rojo todo lo que es el embobinado de arranque, ¿ok? Y tenemos el embobinado de marcha, que es el de color negro, todo esto que está acá, ¿ok? Aquí está el switch para el arranque. Si lo vemos con un diagrama de control, esta sería la línea, ¿verdad? 120 voltios. Aquí está también la línea 120 voltios, la entrada. Y tenemos el devanado de marcha, que está acá, justamente lo ven aquí en paralelo. Pero también tenemos el devanado de arranque, que es este que está acá. ¿Ok? Que también está justamente en paralelo a los 120. Es decir, están los dos devanados, los dos enrollados, vamos a decirlo así. Bueno, también hay unos que tienen capacitor de arranque. ¿Ok? Estos motores son unos motores monofásicos que necesitan ese arranque, necesitan generar esa corriente de inrush. ¿Ok? Eso también puede hacerse con la ayuda de los capacitores, que ya hemos hablado anteriormente. ¿Ok? Fíjense aquí cómo se ve el capacitor de arranque y este vendría siendo el diagrama igual de control. Este sería la línea, ¿verdad? Estos son los terminales. Tenemos el devanado de marcha, el devanado de arranque, que ya lo habíamos visto, y adicionalmente tenemos el capacitor de arranque. ¿Ok? Y esa característica importante de desplazamiento eléctrico, de fase eléctrico, ¿ok? Entre el voltaje y la corriente que existe en un capacitor, ya lo sabemos que la corriente y el voltaje en un capacitor están desfasados porque esa es su propiedad, eso es lo que hacen. Y bueno, entonces la curva que está en color negro es el voltaje y hay una separación de un cuarto de ciclo con respecto a la corriente que esta que está aquí. ¿Ok? Aquí hay otros ejemplos, capacitores de arranque y marcha. ¿Ok? Físicamente pueden lucir como este ejemplo que está acá. Fíjense, devanado de arranque, devanado de marcha, su capacitor de arranque que va en serie, ¿ok? Una vez que el motor arranca, ya no necesitamos que este capacitor esté conectado, ¿ok? Por eso tiene acá un switch, que es el que desconecta ese capacitor de arranque una vez que alcanza la corriente nominal. Esto se desconecta y queda trabajando con su capacitor de marcha, porque esta sección se abre, ¿ok? Motores con varias velocidades. Aquí tendríamos los terminales donde se indica alta, mediano o bajo, su capacitor de marcha, ¿ok? Y su devanado. Esto es para seleccionar, digamos, diferentes velocidades. Esto sería lo mismo eh, con un interruptor acá térmico. ¿Ok? Contactos normalmente cerrados, contactos normalmente abiertos. Motores de polos sombreados, así se le llaman a este tipo de motores. Hay unos motores que tienen en el estator como unas barras, aquí se llaman copper bands, como unas bandas que son como de cobre, ¿ok? Y fíjense que están puestas acá, por eso se le llaman como que polos sombreados, que son como unas barritas que tienen. Yo por ahí les puse una fotico también. ¿Ok? Este sería pues el devanado normal que está acá, ¿verdad? Pero también tiene estas barritas acá. Fíjense esto, aquí lo vemos. Este es otro ejemplo. ¿Ok? Miren este aquí. Se llama así, motor de polos sombreados. ¿Ok? Otro tipo de motores. Los motores trifásicos que van desde aproximadamente 1 HP hasta los miles de caballos de fuerza, tienen algunas características que los hacen populares para muchas aplicaciones.
Los motores son muy eficientes y no requieren asistencia de arranque para aplicaciones de alto torque. No tienen bobinados ni condensadores de arranque, no lo necesitan. Los motores trifásicos no necesitan capacitores de arranque. Se utilizan principalmente en equipos comerciales y la fuente de alimentación del edificio obviamente tiene que ser trifásica. La energía trifásica rara vez se encuentra en el hogar. Se puede pensar que los motores tienen tres fuentes de alimentación monofásicas y cada una de esas fases tiene dos o cuatro polos. Un motor de 3600 revoluciones por minuto tendrá tres juegos, cada uno con dos polos. Eso es un total de 6. Y un motor de 1800 entonces tendrá tres juegos de 4, lo que da un total de 12. Es decir, lo mismo que teníamos en el monofásico, pero tres veces. Ok, aquí lo vemos, fíjense, esta es la corriente alterna. Ya sabemos que están desfasados de aquí a aquí hay 120 grados. Ok. Aquí está línea 1, línea 2 y línea 3. En este caso va a girar en este sentido. Si intercambiamos estas dos líneas, va a girar en sentido contrario. El cambio de sentido de giro en un motor es bien sencillo. En el caso del trifásico es simplemente intercambiar dos fases. Ya con intercambiar dos fases, cambiamos el sentido de giro. La rotación de un motor trifásico se puede cambiar cambiando cualquiera de los dos cables del motor. Se puede observar cuidadosamente cuando se maneja trifásico con personas aficionadas. Si un ventilador gira en la dirección incorrecta, moverá solo la mitad de cantidad de aire. Si eso está pasando, hay que invertir los cables para que el ventilador gire en la posición correcta. Y eso es algo bastante sencillo, bastante obvio, porque pues por las aletas del fan no va a mover la misma cantidad de aire. ¿Ok? Entonces como que en vez de soplar, va como que a succionar, no va a sacar la misma cantidad. Y eso es bien importante porque si es un fan, es para refrescar, para refrigerar ese sistema. Y si no lo refrigeras bien, si no se refresca ese sistema porque se está calentando, entonces se va a calentar más y puede tener una sobrecarga por calentamiento. ¿Ok? Esos detallitos bien importantes. Cada fase cambia la dirección del flujo de la corriente en tres momentos, pero siempre en el mismo orden. Un motor trifásico tiene un alto par de arranque debido a las tres fases de corriente bajo la cual opera. En cualquier parte de la rotación del motor, uno de los devanados está en posición para un par elevado. Eso facilita el arranque de ventiladores y compresores grandes. Las revoluciones por minuto del motor trifásico se deslizan aproximadamente entre 1750 revoluciones por minuto y 3400 para el caso de las 3600, cuando están a plena carga. El motor normalmente no está disponible con doble velocidad, o es un motor de 1800 o es un motor de 3600. ¿Ok? Cuando hablamos de deslizamiento, es como una pequeña pérdida, ¿ok? Tal cual como lo dice la palabra, deslizan, como hay como un roce, y por eso es que hablamos de 1750 o 3400 en lugar de 3600. Vendría siendo como la real. Existen motores herméticos de una fase. El cableado en un motor hermético monofásico es similar a de un motor de fase dividida o de fase partida. Tiene bobinados de arranque y marcha, cada uno con diferente resistencia. El motor funciona con el devanado de marcha y puede tener una asistencia de arranque para abrir el circuito de los devanados de arranque. ¿Ok? El condensador de funcionamiento a menudo se utiliza para mejorar la eficiencia de funcionamiento. Un motor hermético está diseñado para operar en un refrigerante, generalmente en un estado de vapor. ¿Ok? Em, Cuando hablamos de mejorar la eficiencia con un capacitor es porque a veces existe como una pequeña pérdida que está asociado a eh, unos grados de desfasaje. Y esos grados de desfasaje
que más o menos se pueden ver como unas pérdidas, se pueden corregir agregando capacitores. ¿Ok? A eso se le llama factor de potencia. Corregir el factor de potencia se hace con capacitores. Es para quitar ese desplazamiento que hay entre el voltaje y la corriente. Motores herméticos de una fase. Los motores herméticos se inician de la misma manera que los otros motores como hemos descrito. Los devanados de arranque deben retirarse del circuito cuando el motor ya se acerca a su operación normal, pero no de la misma manera en como lo hace un motor abierto, porque los devanados están dentro de una atmósfera refrigerante y eso puede ser peligroso, ¿ok? Porque los motores monofásicos cuando están abiertos, que funcionan en el aire, ahí se puede permitir una chispa, no va a pasar nada. Cuando se desconecta el devanado de arranque, recuerden que justamente por la naturaleza de los embobinados, cuando se desconecta, cuando no pasa más corriente, él va a generar una fuerza contraelectromotriz que se representa en una chispa. Bueno, cuando estamos al aire libre, pues eso no hay problema, pero si esa chispa se da en un ambiente de refrigerante, puede ser un problema grave. Entonces, por eso es que dice que no se puede permitir en un motor hermético una chispa, porque está dentro de un refrigerante y que además se puede dañar. Este es un ejemplo de un motor hermético. Aquí tienen su devanado de arranque y marcha, ¿ok? Los terminales pueden llamarse R de RON, C de común y S de estar, ¿ok? De arranque. Motores herméticos de una fase, seguimos acá. Dice, debido a que el motor hermético está encerrado en refrigerante, los cables del motor deben pasar a través de la carcasa del compresor hacia afuera, hacia el exterior. Una caja de terminales en el exterior alberga esos tres terminales, uno para el devanado de marcha, uno para el devanado de arranque y otro para la línea común o terminal común de esos devanados. Entonces, común, RON y marcha. ¿Dónde vamos? Ok, revise esta figura para que vea en el diagrama de los tres terminales. Fíjense ustedes, arranque, común, perdón, marcha, común y arranque, run, common and start. Y aquí físicamente pueden verse como estos terminales. ¿Ok? Bueno, existe algo también que se llama relé de potencial. También se usa en los motores monofásicos porque cuando necesitamos romper la inercia que se necesita un capacitor de arranque, pues pueden conseguirse con estos relés de potencial, ¿ok? Que se usan en los motores monofásicos con condensador de arranque. ¿Por qué? Porque esos motores necesitan un par de arranque elevado y necesitan la ayuda del capacitor. Aquí lo dice, su función principal es ayudar a arrancar al motor. En ocasiones, estos relays se denominan relays de voltaje o relés magnéticos potenciales. Los relés potenciales consisten en una bobina de alta resistencia y un conjunto de contactos normalmente cerrados. La bobina está cableada entre los terminales 2 y 5, aquí lo ven, este es el relé de potencial. Terminal 2 y 5 es la bobina, ¿ok? Y entre 2 y 1 tenemos los terminales. Aquí los contactos normalmente cerrados están entre los terminales 1 y 2. ¿Ok? Aquí tenemos la fuente de alimentación, 110, 115 voltios, ¿ok? Entre estos dos terminales, ¿ok? Aquí tenemos, este es el devanado de marcha y este es el devanado de arranque. Cuando se abre este circuito, se desconecta este capacitor de arranque, ¿ok? Cuando está en marcha, que esto está aquí alimentado, cuando esto está generando, pasando corriente, se genera un campo magnético, este contacto está abierto y el motor está trabajando con su capacitor de marcha normal. ¿Ok? Cuando esto se cierra es porque está arrancando el motor. Aquí hay unos ejemplos de cómo lucen esos relés de potencial. Dice otras designaciones de terminales en el relé, a veces denominadas terminales de alojamiento. Sirven solo como conexiones de cable. Estos terminales, que son estos terminales se le llaman Faston también,
Esos terminales ficticios se utilizan a menudo para el cableado de dispositivos tales como condensadores o ventiladores. Entonces, cuando se aplica energía a través de los contactos del compresor, ¿ok? Acá, tanto el devanado de marcha como el devanado de arranque se energizan y comienza a girar el rotor, es decir, se energizan estas dos líneas acá, esto está cerrado, arranca aquí el capacitor de arranque, chácata, están energizados los dos. El devanado de arranque está conectado en serie con el capacitor de arranque y de marcha, lo que es este que está acá. Los condensadores de marcha y arranque están en paralelo entre sí, pero ambos están en serie con el devanado de arranque, que son estos dos en serie con este. Los relés de potencial también tienen una clasificación de caída de voltaje. La caída de voltaje es el voltaje de fuerza electromotriz de retorno o la contraelectromotriz que debe generarse a través de la bobina del relay para mantener los contactos abiertos una vez que se han recogido. Es decir, tienen que mantenerse aquí arriba para que esto esté desconectado y él quede trabajando. Tenga en cuenta que se necesita más fuerza más fuerza electromotriz para mantenerlo, o sea, para recoger y abrirlo, que para mantenerlos aquí abiertos, que es el voltaje de desconexión. O sea, necesitamos bastante acá para que esto se quede aquí arriba. Primero necesitamos una fuerza bastante alta aquí para que esto se abra. Y luego tenemos que se mantenga ahí abierto para que esto esté desconectado. Una vez que el ciclo de control abre el circuito, el rotor disminuirá su velocidad una vez que esto se abre. Él disminuye su velocidad porque ya está generando menos fuerza contraelectromotriz a través del devanado de arranque de la bobina del relé. A medida que esa fuerza contraelectromotriz cae por debajo del voltaje de caída, los contactos entre los terminales 1 y 2 volverán a su posición normalmente cerrada. Es decir, cuando esto se apaga, cuando aquí ya no hay energía, esto cae, pácata, porque no hay alimentación en el coil de acá. Y entonces ya está listo para cuando volvamos a poner voltaje aquí, esto se arranque con esto cerrado y luego, pácata, se abre. Bueno, ¿qué pasa si hay un problema con el relé de potencial? Bueno, lo podemos chequear. Hay maneras de verificar que ese relé esté trabajando apropiadamente. Necesitamos un ohmímetro, ¿ok? Con un ohmímetro es lo que se necesita para solucionar este tipo de problemas. Bueno, para, digamos, saber qué es lo que está pasando. Primero quitamos los cables de conexión del relay, es decir, lo desconectamos y se mide la resistencia entre los terminales 1 y 2, ¿ok? Si no hay energía en el relay y el contacto es cerrado, lo lógico es que la resistencia sea cero o haya continuidad, porque normalmente son cerrados. Si el ohmímetro está abierto, dice lee infinito o muestra OL, quiere decir que esos contactos se quedaron aquí pegados, no cayeron, no se cerraron. Por lo tanto, hay que reemplazar ese relé. ¿Ok? Si esos contactos siempre se quedan abiertos, apagamos el motor y este contacto se quedó aquí pegado, quiere decir que el capacitor de arranque nunca se va a conectar. Por lo tanto, no va a generar la corriente de arranque. Entonces, lo que dice acá, los contactos abiertos evitarán que el condensador de arranque y el circuito de vanado de arranque se energicen, lo que bloqueará el rotor y drenará la corriente de rotor bloqueado, abriendo así el dispositivo de protección del compresor. Con el tiempo, los ciclos cortos en el dispositivo de compresión del compresor pueden sobrecalentarse y abrir un devanado. A menudo los contactos del relay podrían estar atascados o arqueados en la posición cerrada, es decir, que no levante. En ese caso, el condensador de arranque nunca se sacaría del circuito y eso también es peligroso porque las altas corrientes de amperios que se generan cuando el capacitor está conectado van a abrir los dispositivos de protección del motor, porque siempre va a pedir la corriente alta. Si los contactos están atascados en la posición cerrada, o sea que si siempre está cerrado, pues hay que verificar el relay, ¿ok? Ya que los contactos 1 y 2 siempre van a estar cerrados y no van, si ustedes alimentan aquí entre 2 y 5 y esto no abre, pues hay que descartar ese relay también.
Una vez que el motor esté en funcionamiento, vamos a usar un multímetro o voltímetro para medir el voltaje entre 1 y 2. Ese voltaje tiene que ser cero porque esto está abierto, ¿ok? Si no se están, además, una medida de varios amperes del condensador de arranque que todavía está en serie en el circuito de arranque es una señal reveladora de que los contactos están cerrados, que no se levantó. Si esto está pegado aquí, eso van a tener una corriente de arranque muy alta, van a tener una corriente y eso es un problema. Después de desconectar todos los cables de relay, mida los ohmios, hay que medir la resistencia acá entre 2 y 5. Puede que esto también digamos, si esto está abierto, si esta bobina está dañada, aquí no se va a generar el campo magnético para que esto suba. Siempre se va a quedar pegado. Es decir, si esto siempre se queda pegado, es probable que la bobina esté abierta, esté mala. Y seguramente lo que hice aquí, no es raro que la resistencia se lea en miles de ohmios. Si el ohmímetro lee OL o infinito, la bobina está abierta. Si esto está abierto, aquí no va a haber campo magnético y el campo magnético es el que levanta esa lámina. ¿Ok? Entonces, esas son, digamos, las pruebas del relay. Estos contactos son normalmente cerrados, tienen que estar juntos y al alimentarse esto se tiene que abrir. Y de esa manera lo probamos con el ohmímetro, probamos la bobina, medimos voltaje entre los terminales. Si aquí hay 0 voltios, esto quiere decir que esto está cerrado. Cuando se reemplaza un relay de potencial, siempre use el mismo número de modelo que el antiguo relay, número de parte, ¿verdad? Para pedir uno nuevo, o haga una referencia cruzada con un relay de otro fabricante. Es decir, si no está disponible exactamente el mismo número de parte, pues busquemos uno similar y comparamos las hojas de datos, asegurándonos que trabajen a los mismos parámetros, mismos voltajes, etcétera, etcétera. Eso asegurará que se cumplen todas las especificaciones del relay. Tenemos el relé de corriente. Los relés de corriente se utilizan en motores monofásicos de potencia fraccional que requieren un bajo par de arranque. Su función principal es ayudar a arrancar al motor. Los relés de corriente, también conocidos como relés magnéticos de corriente, a menudo se ven cuando se usan tubos capilares u orificios fijos como dispositivos de medición, porque los sistemas que emplean tubos capilares o dispositivos de medición de orificio igualan la presión durante sus ciclos de apagado. Lucen algo como es. Eso provoca una condición de par de arranque más baja que en los sistemas que no igualan la presión durante los ciclos de apagado, como ocurre con los dispositivos de medición de expansión termostática o de expansión automática convencionales. Algunas aplicaciones típicas para relés de corrientes incluyen compresores de refrigeración domésticos, bebederos, aires acondicionados de ventanas pequeñas, máquinas de hielo pequeñas, vitrinas de supermercado unitarias pequeñas. Los relés de arranque de corriente consisten en una bobina de baja resistencia, un ohmio o menos, y un conjunto de contactos que son normalmente abiertos. La bobina es corta en longitud, pero grande en diámetro. De hecho, el relé actual siempre puede identificarte por el tamaño del cable en la bobina del relé. Este cable es grande porque debe transportar la corriente de carga completa del motor. Recuerden que la corriente de arranque es alta y también la corriente de nominal tiene que pasar por ahí. Entonces la bobina está cableada entre los terminales L y M. Aquí los terminales ya no son 1, 2 y 5, sino L, M y S. ¿Ok? Y los contactos están normalmente cableados entre L y S. Aquí están. L y S son los contactos. Fíjense que este es el contacto, está normalmente abierto. Y este es M y L es la bobina. Muy bien. Aquí está. Este es un ejemplo. Nuestro devanado de arranque, capacitor, bobina de marcha. Muy bien. Y este es el relé de corriente. ¿Ok? Bobina del relay y el contacto normalmente abierto. Entonces, cuando se aplica energía en el devanado de funcionamiento,
Cuando hay voltaje aquí y aquí, hay voltaje entre estos dos terminales, hay campo magnético en la bobina, por lo tanto, esto, chácata, se cierra. ¿Dónde vamos? Esto sucede porque el relé de la bobina está en serie con el devanado de marcha. Por esta razón, la bobina del relé está diseñada para tener una resistencia muy pequeña. De lo contrario, dejaría caer demasiado voltaje e interferiría con las necesidades de consumo de energía del devanado. El devanado de inicio no experimentará la corriente de rotor bloqueado porque los contactos L y S están normalmente abiertos. Una vez que la bobina del relay experimenta la corriente de rotor bloqueado, se genera un fuerte campo magnético a su alrededor. Cuando se aplica energía tanto en el devanado de funcionamiento como en la bobina del relay, cuando se aplica energía en estos dos, tanto el devanado de arranque como aquí hay energía, están energizados. Esto sucede porque el relé está en serie con el devanado de marcha. Bueno, esto es lo mismo, ya lo leímos. Esto formará un electroimán fuera del núcleo de hierro que rodea la bobina. Esta fuerza magnética cerrará los contactos L y S y se energizará el devanado de arranque. El rotor del motor comienza a girar. Una vez que se cierra el circuito de bobinado de arranque, el motor acelerará rápidamente en velocidad. Después que el motor arranca, el consumo de corriente del devanado en marcha disminuirá debido a la fuerza contraelectromotriz generado por su devanado. Ese consumo de corriente reducido hace que esto, como aquí empieza a bajar, esto ya no hay campo aquí. Este consumo de corriente disminuirá el magnetismo que hay aquí. Cuando no hay magnetismo acá, esto se vuelve a abrir. Ahora la presión de resorte o la gravedad a fuerza de los contactos entre L y S va a regresar estos a su posición inicial entre L y S, que es normalmente abierta, porque el campo magnético que hay generado acá es inferior o no es lo suficientemente fuerte como para mantener esto cerrado y los contactos se abren. Cuando se corta la energía en el circuito, el motor se detiene y ya esto está abierto, así que puede comenzar otra vez a trabajar. Tenemos las resistencias de coeficiente de temperatura positiva, las PTC. ¿Ok? La P es de positiva, T de temperatura, C de coeficiente, R de resistencia. Las resistencias de coeficiente de temperatura positiva son dispositivos de arranque del compresor. Son resistencias variables que varían su resistencia cuando cambia la temperatura ambiente. Debido a que tienen un coeficiente de temperatura positivo, pues entonces a medida que aumenta la temperatura, la resistencia también aumenta, por eso es positiva. Además, a medida que disminuye su temperatura, también lo hace su resistencia. Los PTC tienen una baja resistencia en un amplio rango de temperatura. Sin embargo, cuando alcanzan una cierta temperatura más alta, su resistencia aumenta considerablemente. Esta resistencia muy alta puede actuar como un circuito abierto y detener el flujo de corriente a través de un circuito. Cuando se elimina la fuente de calor en la PTC, su resistencia vuelve a su valor inicial, que es temperatura ambiente. Los PTC están hechos de un material cerámico semiconductor muy puro. El PTC está cableado en paralelo con el capacitor de marcha. Fíjense que está aquí. Este es el capacitor de marcha y este vendría siendo la resistencia o la PTC, pues que vendría siendo como una resistencia variable que cambia con la temperatura. Este símbolo es térmico. Entonces, dice, los PTC pueden suministrar un par de arranque adicional necesario con un motor de compresor monofásico, generalmente en sistemas que pueden ecualizar las presiones del sistema antes de comenzar. Cuando el ciclo de control aporta potencia al motor, tanto el devanado de marcha como el devanado de arranque empiezan a experimentar una fuerte corriente de arranque. El devanado principal de marcha ve una fuerte corriente. Esta fluye por su devanado, que es de baja resistencia y está conectado directamente a través de la línea 1 y 2.
El devanado de inicio también experimenta una corriente, ve un flujo de corriente pesado porque su devanado es de baja resistencia, está entre la línea 1 y la línea 2, pero por un instante dividido. Al aumentar el flujo de corriente en el devanado, el motor del compresor proporciona un par de arranque porque el PTC está a temperatura ambiente y la resistencia es baja, porque está frío. ¿Ok? Está aquí, la resistencia es pequeñita. Pero cuando empieza a pasar mucha corriente, esto empieza a calentarse, empieza a aumentar la temperatura, que es lo que dice acá, realmente desvía el condensador de funcionamiento porque actúa como un cable recto. Muy bien. Dado que el devanado de funcionamiento como el devanado de inicio ven una alta corriente que están un poco desfasadas por sus diferentes valores de inductancia, el motor tiene par para arrancar. El alto flujo de corriente ahora en el PTC aumenta la temperatura y produce una resistencia. Esto empieza a aumentar la temperatura, por lo tanto empieza a aumentar la resistencia. Y eso es muy rápido, eso es en menos de un segundo. Esto actuará como un circuito abierto en el PTC y el condensador de funcionamiento ya no derivará la corriente por ahí. ¿Ok? Ya no viene por acá, sino se viene por acá. Dice, el condensador de funcionamiento ya no se derivará y el motor funcionará ahora como un motor de capacitancia dividida. El PTC permanecerá caliente y con un valor de resistencia mientras este voltaje esté aquí, esto comienza a crecer porque ya está caliente y cuando llegó aquí se quedó abierto. Ya la corriente no fluye por acá, sino que se va por aquí. Se queda trabajando. Cuando esto se apaga, esto se enfría y la PTC vuelve a su temperatura, digamos, normal con su valor de resistencia a temperatura ambiente. Un funcionamiento normal, perdón, en funcionamiento normal, un PTC puede alcanzar más de 200 grados Fahrenheit mientras el compresor está funcionando. Para verificar si hay un PTC defectuoso, hay que inspeccionarlo visualmente en busca de signos de daños, de quemaduras. Luego espere al menos 10-15 minutos a que el PTC se enfríe a temperatura ambiente, por supuesto con la unidad apagada. Hay que desconectar el PTC, sí, desconectarlo, aislarlo, y hay que usar un ohmímetro para medir el valor de la resistencia. El fabricante de la unidad de refrigeración debe proporcionar valores de resistencia para los PTC a temperatura ambiente. Ok, vamos a suponer que sea una PT100, un ejemplo, ¿no? TC100. Este 100 quiere decir que son 100 ohmios a temperatura ambiente, 25-26 grados. Hay unas curvas que se incluyen en las hojas de datos de esas PTC. Y entonces te dicen, bueno, si usted tiene 100 ohmios, quiere decir que está a 25 grados. Cosas así, valores así. Entonces, si el valor de resistencia está fuera del rango aceptable especificado por ese fabricante, hay que reemplazar la PTC. ¿Ok? Bueno, motores trifásicos, dice, las grandes instalaciones comerciales e industriales tendrán energía trifásica para equipos de aire acondicionado y refrigeración. Los motores de compresores trifásicos normalmente tienen 3 terminales en el motor, pero la resistencia en cada devanado es la misma. Como se explicó anteriormente, los motores trifásicos tienen un alto par de arranque y en consecuencia no deberían experimentar problemas de arranque. Por eso no necesitan ni devanados, ni capacitores, ni relays de arranque, nada de eso. Aquí tenemos un motor T1, T2, T3 porque son 3 líneas. Cada una tiene un enrollado, ¿ok? Pero esos enrollados deben ser iguales. Bueno, motores de velocidad variable, el deseo de proporcionar ventiladores, bombas y compresores más eficientes ha llevado a la industria a explorar el desarrollo y uso de motores de velocidad variable. La mayoría de los motores no necesitan funcionar a plena velocidad y carga, excepto durante la temporada de temperatura máxima, y podrían satisfacer fácilmente la carga de calefacción o aire acondicionado en otros momentos operando a una velocidad más lenta. Cuando se reduce la velocidad del motor, la potencia para operar el motor se reduce proporcionalmente.
Por ejemplo, si una casa o edificio necesita solo el 50% de la capacidad de la unidad de aire acondicionado para satisfacer la temperatura ambiente requerida, sería ventajoso reducir la capacidad de la unidad en lugar de detenerla y reiniciarla. Cuando el consumo de energía se puede reducir de esta manera, la unidad se vuelve más eficiente. Como se mencionó anteriormente, cuando los motores se inician, inicialmente obtienen la corriente de rotor bloqueado, que es la corriente inrush, y esta puede ser de 5 a 7 veces mayor que el amperaje de carga completa o la carga nominal del motor. Entonces, al limitar el número de veces que arranca el motor, pues también se reduce esa tasa de consumo de energía. Además, tener un motor de compresor funcionando a una velocidad más lenta, perdón, más baja durante un periodo de tiempo más largo dará como resultado un enfriamiento más uniforme de un espacio ocupado. Motor conmutado electrónicamente. Bueno, los dos tipos de motores que se encuentran en los equipos hoy en día son el motor de inducción de jaula de ardilla y el motor de corriente directa que está conmutado electrónicamente. En lugar de que los cepillos se froten sobre la armadura, el motor se conmuta electrónicamente. Ese motor puede hacer funcionar un ventilador y equipos de potencia fraccionaria. Los componentes electrónicos ahora hacen posible el funcionamiento del motor de corriente alterna con una velocidad variable. Por ejemplo, tenemos componentes electrónicos que pueden encender y apagar la alimentación, pero en microsegundos y sin crear ningún arco. Por lo tanto, los contactos de tipo abierto ya no son necesarios para ese tipo de conmutación. Los componentes sin arco prácticamente no tienen desgaste, tienen un ciclo de vida largo y son confiables. Por ejemplo, en esta figura vemos un transistor que es esencialmente un switch o interruptor electrónicos sin contactos y, y con arco, perdón. Bueno, mejor dicho, es un interruptor que no tiene ni contactos ni arco. Así sí. Eh, la carga de aire acondicionado en un edificio comercial o industrial varía durante la temporada y durante cada día. Usemos una casa como ejemplo. A partir del mediodía, la temperatura exterior puede ser de 95 grados Fahrenheit y se puede requerir que el sistema funcione a plena carga todo el tiempo para eliminar el calor tan rápido como ingresa a la casa. A medida que la casa se enfría por la noche, la unidad puede comenzar a apagarse y luego volver a encenderse según la temperatura del espacio. Recuerda que cada vez que el motor se detiene y se reinicia, hay desgaste en los contactos del contactor y se pone una carga sobre el motor en forma de arranque. La corriente de entrada del motor tensiona los cojinetes y los devanados. La mayoría del desgaste de los cojinetes del motor ocurre en los primeros segundos de un arranque, porque los cojinetes no se lubrican hasta que el motor está girando. Sería mejor no apagar el motor y mantenerlo funcionando con una capacidad reducida. Los motores de velocidad variable pueden suavizar el funcionamiento del acondicionador de aire funcionando durante periodos de tiempo más largos. En cualquier edificio se puede notar cuando el termostato del sistema está satisfecho y la unidad se apaga. Supongamos que pudiéramos mantener la unidad funcionando a una capacidad reducida que coincidiera con la carga del edificio. Si pudiéramos reducir suavemente la velocidad del motor, a medida que la carga se reduce y luego aumentar a medida que la carga aumenta, pues la temperatura y la humedad serían más constantes en el verano. Esto se puede lograr con electrónica moderna y motores de velocidad variable. Los motores eléctricos de corriente alterna se pueden controlar de manera similar, pero con circuitos electrónicos. La velocidad del motor de corriente alterna es directamente proporcional a los ciclos por segundos o los hercios, a la frecuencia. Si los ciclos por segundo varían, pues la velocidad del motor va a variar también.
El voltaje también va a variarse en proporción a los ciclos por segundo para que el motor permanezca eficiente en todas las velocidades. Una vez que el voltaje se convierte en corriente directa, pues se filtra a través de un inversor para volver a cambiarlo a corriente alterna, pero controlable. Fíjense, aquí está. El voltaje AC a una frecuencia de 60 Hz. Estos son switches, ¿ok? Diodos, ¿ok? Diodos que estamos rectificando la señal, ¿ok? Aquí tenemos la etapa de filtrado para suavizar, que es lo que ellos dicen, de corriente alterna a corriente directa, ¿ok? Suave, suave, aquí lisa. Y luego la volvemos a cambiar a corriente alterna, pero controlable, ¿ok? ¿Qué pasa? Esta viene a una frecuencia fija, 60 Hz. Yo la convierto a corriente directa para volver a pasar a corriente alterna, pero que yo le pueda cambiar los ciclos por segundos a mi conveniencia para poder cambiar la velocidad, porque si cambiamos la frecuencia va a cambiar la velocidad, obviamente tenemos que cuidar el voltaje también, ¿ok? Para que se mantenga la eficiencia. Entonces, rectificamos viene alterna, rectificamos a corriente directa, suavizamos con los capacitores o filtramos y luego convertimos a corriente alterna. ¿Cómo se hace con corriente alterna? Con los transistores, así como el que vimos anterior aquí arribita. Estos que son switches. Bueno, hay muchos tipos, ¿no? Hay muchos tipos de transistores, pero básicamente son switches que son controlados por un gate, ¿ok? O por una señal, aquí está el switch signal. Entonces, esta señal controla cuándo abre y cierra este switch que está acá. Estos son switches o transistores, ¿ok? Pero son transistores que son controlados, que deciden cuándo abrir y cerrar. Entonces, yo puedo controlar esa frecuencia o decidir qué tanta frecuencia va a tener esta señal y si controlo esta frecuencia voy a controlar la velocidad del motor. Entonces, a medida que se reduce la frecuencia, el voltaje también debe reducirse a la misma velocidad. Si solo se reduce el voltaje, el motor se va a sobrecalentar. Por ejemplo, si tenemos un motor de 3600 revoluciones por minuto, de 230 voltios, 60 ciclos por segundo, y se desea reducir la velocidad a la mitad, 1800 revoluciones por minuto, pues el voltaje y la frecuencia también deben reducirse en proporción. Al reducir el voltaje a 115, la frecuencia tiene que ir a 30 y el motor va a tener entonces una potencia correcta para operar a 1800 revoluciones por minuto. Los inversores producen la frecuencia correcta para la velocidad deseada del motor. La velocidad del motor convencional está controlada por el número de polos y la frecuencia constante de 60 Hz. En los motores de velocidad variable, los inversores pueden controlar las velocidades del motor hasta un 10% de la velocidad nominal a 60 Hz y hasta el 120% de la velocidad nominal, ajustando los hercios por encima del estándar de 60 Hz. Existen diferentes tipos de inversores. Uno común es el inversor de 6 pasos. Y hay dos variaciones, una controla el voltaje y el otro controla la corriente. El inversor de 6 pasos tiene 6 componentes de conmutación, ¿ok? 3, 2, 2 y 2. Este inversor recibe el voltaje regulado del convertidor, el voltaje de corriente directa. Este inversor recibe el voltaje regulado como el inversor controlado por fase y la frecuencia está regulada por el inversor. Aquí está. Voltaje DC. Esto que está aquí es un filtro, un choke, un coil. ¿Ok? Este inversor de 6 pasos controlado por voltaje tiene una gran capacitancia en el condensador en la salida del bus DCC, que mantiene el voltaje de salida. Tengan en cuenta que los controladores son transistores que se pueden encender y apagar. El inversor de 6 pasos controlado por corriente también recibe un voltaje regulado en la entrada. Utiliza una bobina grande, a menudo llamada estrangulador, en el bus de salida de CC. Eso ayuda a estabilizar el flujo de la corriente. Entonces, fíjense, pueden tener o un voltaje, aquí no les dibujé, un capacitor grande acá, para que mantenga ese voltaje estable y cuando éste necesite energía se la entregue ese capacitor. O bien puede tener un choke porque es controlado por... Ah, bueno, aquí están las dos imágenes, perdón. Fíjense, cuando se trata de controlado por voltaje, tenemos acá el capacitor
Y cuando tenemos con corriente necesitamos ese estrangulador o choke, coil, que no me deja pasar esos picos para este lado, que mantiene la corriente estable. Se le dice que es de 6 porque tiene 6 transistores o 6 elementos, ¿ok? Y cada uno vendría siendo una línea, ¿ok? Línea 1, línea 2 y línea 3. Básicamente un transistor tiene 3 terminales, ¿ok? El gate o la base, el colector y el emisor, ¿ok? Este vendría siendo los terminales, digamos, de un switch que abre y cierra y está controlado por esta base o gate. El inversor modulador de ancho de pulso, que es el PWM, recibe un voltaje de corriente directa fijo del convertidor y luego impulsa el voltaje al motor. A bajas velocidades los pulsos son cortos, como lo vemos acá. A altas velocidades los pulsos son más largos. Los pulsos PWM están codificados por una función seno, que sean más estrechos en la parte del ciclo cerca de los extremos y más gruesos acá. Eso hace que la señal pulsante se parezca más a una onda como esta que está acá, ¿ok? Una onda sinusoidal. Esta figura muestra la señal que recibe el motor. Esta velocidad del motor se puede controlar muy de cerca. Fíjense cómo estamos modulando aquí. Por eso se llama PWM, porque estamos modulando, estamos cambiando el ancho del pulso para simular una onda sinusoidal, ¿ok? Que es el modulador de ancho del pulso, ¿ok? Pulse Width Modulation, modulator. El VFD. El VFD es un variador de frecuencia. También puede eliminar el choque de arranque de la línea del motor al arrancar el motor y gradualmente aumentarlo a la velocidad requerida para la carga de calentamiento o enfriamiento en ese momento. En lugar de arrancar el motor a toda velocidad y extraer el amperaje de rotor bloqueado, el arranque suave puede reducir los costos de mantenimiento y los tiempos de inactividad. Los VFD también eliminan los ciclos cortos de los motores, lo que dará como resultado una vida útil más larga para los motores y el equipo accionador. ¿Cómo opera el VFD? Muy similar a lo que estábamos viendo. Un VFD tiene 3 secciones electrónicas, ¿ok? Digamos, los 3 LEDs o las 3 líneas. Tenemos entonces la etapa de rectificación, que es me convierte la corriente alterna en corriente directa. Etapa de filtrado, bien sea de voltaje y de corriente. Y tenemos la conmutación o switches controlados a la velocidad que yo quiero. Tiene el mismo funcionamiento, la velocidad del motor se controla alimentando las bobinas del estator estacionarias con pequeños pulsos de voltaje. Igual a bajas velocidades, los pulsos son cortos, a altas velocidades, los pulsos son más largos. Los pulsos PWM tienen un código sinusoidal, lo que significa que son más estrechos en la parte de los extremos. La onda de salida no es una réplica exacta de la forma de onda sinusoidal, pero la señal pulsante sí parece una onda sinusoidal y el motor trabaja como se indica ahí. Entonces, bueno. Ese es el resumen de los motores de corriente alterna. Vimos los motores monofásicos, vimos los motores trifásicos y cómo podemos arrancar un motor monofásico con la ayuda de los elementos como capacitores de arranque, bobinas de arranque, obviamente los relays de potencial y relays de corriente. ¿Cómo podemos chequear esos relays? Que es bien, bien sencillo y son importantes. Vimos otro elemento que ayuda también a arrancar los motores monofásicos, como son las PTC. Y bueno, también hablamos entonces de los motores trifásicos que no necesitan ninguna de esas ayudas porque pueden generar ese par de arranque de manera muy eficiente. Y además podemos controlar entonces esas velocidades en esos tipos de motores con la ayuda de estos variadores de frecuencias o PWM, ¿ok? Con la ayuda de los transistores que nos permiten entonces generar una velocidad deseada con esos switches o transistores.